Qué bueno que estuvo el tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Muy buenas a todos amigos, estamos aquí una vez más con información, actualizaciones de Dragon Ball Sparking Zero que hacía rato no teníamos. Ya han pasado días del tráiler Poder vs Velocidad, pero ahora tenemos nueva información respecto a la calificación, respecto a actualizaciones de personajes también. Y además de todo también tenemos sitio nuevo de Bandai, exclusivamente de Sparking Zero, sin del juego, esta vez oficial en inglés, porque recuerden que lo teníamos ahí un poco más en chino y era un lío bárbaro. Así que prepárate, dale ese botón de me gusta si te gusta todo ese tipo de contenido y vamos con el video. Hoy amigos, para arrancar el sitio ya oficial de Dragon Ball Sparking Zero, que ya está disponible, es dragonballsparkingzero.com. simplemente ya tiene lista toda la página para poder poner tu lista de deseo. Por ejemplo, si vas a Steam, te manda directamente a la página de Steam, lógicamente ahí le das a añadir a tu lista de deseados. Yo ya lo tengo igual, pero bueno, por si lo querés hacer vos. Luego tenemos de PlayStation 5 que te manda a la store de PlayStation 5, obviamente, pero acá algo interesante que ya empieza a aparecer más cosas. Por ejemplo, dice 2 online players, sí, que esto no estaba antes, si no me equivoco, solo decía one player. Y ahora voy a hablar de más cosas porque empiezan a aparecer mucha más información interesante. En Xbox nos aparece así, literalmente aparece contenido bloqueado, pero empieza a poner que el juego es para mayores de 13. Ahora vamos a hablar de esto porque incluye ya temas de... ya, por ejemplo, que en el juego va a aparecer mucha violencia y va a aparecer mucha changre también, que no puedo pronunciar esas palabras aquí en YouTube. Pero bueno, un poquito nos están diciendo algo. Algo raro todavía acá que me aparece es que dice para jugar en Xbox One. Guarda con eso, no sé qué pasa acá, por qué pusieron Xbox One acá. Ahora, si bien vamos al título, después dice este título no es compatible con Xbox One, o sea, no se ponen de acuerdo. Pero vamos a tratar de entender de que todavía no está compatible para Xbox One. Pero bueno, es ahí una información interesante. Discúlpenme que ando medio congestionado, chicos. Y después en la Bandai Namco Store, que la tenemos ni más ni menos también acá. Siguen poniéndonos el cosito de teen, que significa que básicamente hay lo que les dije, ¿no? Changre y chelencha. Bueno, después tenemos que acá ya nos dice que va a estar con subtítulos de inglés, portugués y español. No pone nada más, solamente eso por ahora. O sea que si sos alemán o ruso, olvídate de entenderlo a menos que no sepas inglés. Sí o sí vas a tener que usarlo en inglés. Pero bueno, los que hablamos español estamos salvados. Pero quiero pasar rápidamente a lo que nos compete, y es esto que es buenísimo para todo lo que es Sparking Zero, que nos muestren ya esto. Que de hecho ahora les voy a mostrar que en un trailer anterior aparecía ya, no nos habíamos dado cuenta de que esto era tan importante, pero ahora que lo recalcan, nos están diciendo de que el juego va a ser para mayores de 13, o sea, cuando ponen esto de Teen SRB, si vamos aquí, miren aquí, en un principio teníamos rating pending, que significaba que estaba faltando todavía hacer el rating de esto, pero ahora ya está. Miren que acá tenemos todo lo que está, ¿no? O sea, rating pending significa que básicamente, esperen que lo traduzco acá al español. Dice, aún no se ha asignado la calificación final de la SRB, aparece únicamente en publicidad, marketing y materiales promocionables relacionados con un videojuego físico, por ejemplo en caja, que se espera que tenga una clasificación ESRB y debe ser reemplazada por la calificación de un juego que haya sido asignado. Y después tenemos la versión madura más 17, que significa que se prevé que el juego va a ser más 17. Ahora, ¿qué pasa? Este juego estaba con rating pending, o sea que iba a ser clasificado ya como puede ser incluso para niños. Entonces esto podría ser de que te lo califiquen, por ejemplo, para todos, que esto pasa mucho en YouTube, por ejemplo. Uno que sabe de esto lo entiende, pero para el que no entienda, básicamente te lo califican para todos cuando no tiene ningún tipo de
de nada. O sea, puede tener un mínimo tipo de violencia y esas cosas, ¿no? Leve, bueno, acá lo dice. Puede contener un mínimo de dibujos animados, fantasía o violencia leve y o poco frecuencia de lenguaje salvaje, ¿sí? Después tenemos el más 10, que es puede contener un poco más todavía de temas sugerentes como violencia y demás. Pero ya cuando tiene el teen, que es para más 13, ya puede contener, y el violencia, temas sugerentes, humor crudo, poca sangre y también dice juegos de azar simulados y o poco frecuente de lenguaje fuerte. Ya después lo demás implica el lenguaje un poquito más adulto, ¿no? Pero estamos en teen, lo cual es un buen punto porque significa de que el juego va a tener, puede tener lo que sea, puede saltar cosas por todo el escenario, y hablo de cosas rojas, ¿sí? O sea, puede que las cámaras se manchen de cosas rojas y haya fuerte contenido de golpeteos y bla bla bla, que para Dragon Ball la verdad que viene bastante bien, porque en Dragon Ball Z ustedes saben de que había esto. Ahora vamos a preguntar la cabeza flotante a ver qué opina de esto para Dragon Ball. Ahí soy una cabeza flotante. A mí me parece mejor así, nada de cosas que no favorezcan a la franquicia. Más vale que haya unos buenos puñetazos. Es que a ver, Dragon Ball se trató toda la vida de eso, y literalmente creo que está bueno que hayan respetado eso y no se hayan ido al contenido cristal, al contenido que ese juego es muy violento y bla bla bla, porque la verdad sí es un juego y es una serie que es así, se matan a puñetazos y de eso se trata la serie. El que no quiere verla, que no la vea y ya está. Ahora, creo que no tienen que arruinar una serie por el simple hecho de que un colectivo no quiera eso, solo un colectivo no la mire y ya está. No le hace mal a nadie la serie. Y yo respeto la opinión de todo el mundo, pero creo que también tienen que respetarnos a los fans de Dragon Ball. Hagamos también que nos respeten. ¿Cómo es que sacaron Dragon Ball de emisión? Bueno, es otro tema aparte ese. Siempre el respeto tiene que ser mutuo para todos, creo yo. Y es mi opinión y me gustaría saber tu opinión en los comentarios también. ¿Y qué opinas de esto de Dragon Ball? Pero ahora vamos al siguiente tema, sí, pero decime en los comentarios qué opinas de que esté clasificado como más 13, ¿sí? O sea, que literalmente es adecuado para mayores de 13 que pueden este tipo de contenido de sangre, violencia y demás. Bueno, esto es porque Budokai Tenkaichi 3 salió el 4 de octubre, por lo tanto queda que Sparking Zero sea el 3 de octubre. ¿Y por qué no después el 5? Porque es un orden decreciente. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1 salió ni más ni menos que, si ven acá abajo, el 6 de octubre. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 salió el 5 de octubre del 2006 y luego Budokai Tenkaichi 3 salió en octubre de 2007, o sea, el 4 de octubre de 2007, o sea, 6, 5 y 4, y Sparking Zero quedaría para el 3, porque creo que eso sería lo que corresponde para todo esto. Ahora, otra cosa más, porque hay mucha información, como les digo, tenemos también actualizaciones en lo que es esto que están viendo, que es Dragon Ball Sparking Zero, ¿sí? Si bien teníamos los dos trailers, que uno era poder versus velocidad y el otro era el gameplay. Si nosotros nos íbamos al trailer anterior, el trailer de Rivals, nosotros habíamos visto de que nos aparecía peleando, por ejemplo, esta parte donde aparecía Goku transformándose, y Goku en modo dios pelito rojo, ¿no? O sea, el modo dios convencional junto a Vegeta. Bueno, esta parte que están viendo, si se fijan, la han mejorado, lo cual sigue mostrando de que creo que era aquí, este frame. Fíjense ahora lo que les voy a mostrar. Quiero que se paren acá y miren la diferencia, chicos. Miren la diferencia que tiene ya el nuevo apartado. O sea, constantemente se está mejorando Dragon Ball Sparking Zero. Y si me aguardan 2 segundos, voy a poner pausa y voy a agrandar esto aún más para que le vean la calidad que tiene. Sí, pero lo voy a agrandar yo con mis programillas. Ahí va. Ok, creo que me pasé de verga. O sea, literalmente lo agrandé calidad póster más o menos para hacer un mural, porque quedó gigante. Pero bueno, se ve, es para apreciarlo, la verdad, Fíjense la diferencia. De hecho, ahí le voy a hacer zoom al otro. Bueno, a ver, algo que se ve pixelado, es verdad que se ve un poquito pixelado, pero de por sí la imagen está muy buena. Y acá el que hice, nada, sí se nota la diferencia. Realmente está hermoso. De hecho, si lo agrando más, quedó re bueno. Bueno,
Nada, es un póster. Después si quieren se los dejo para que lo descarguen. Porque no lo van a encontrar en otro lado. Lo acabo de hacer. Me llevó un pequeño tiempito, pero lo hice. Y lo que les digo con esto es que se sigue mejorando Dragon Ball Sparking 0. Lo cual esto es buenísimo. Porque significa de que nos van a dar un juego de la hostia, chicos. Va a estar buenísimo esto. O sea, es mucha la mejora que le están dando a Sparking 0. Miren, quiero agrandarle el anterior. Fíjense que se ve muy distinto. De hecho, o sea, es demasiado distinto. Está hermoso el nuevo diseño. Fíjense que incluso el pelo se veía un poco más como color violetita, un rojo violáceo. Y este se ve mucho más bonito. Fíjense acá, a ver, ahí Tuki. O sea, sí que es otra cosa, Han mejorado mucho acá lo que es el Goku modo Dios. Y así están haciendo con todo. Realmente se ve hasta una mejora en lo que son líneas que antes no se veían también. Por ejemplo, acá abajo en la pera y en la boca. Y también temitas por ahí tienen todavía con el sombreado, estoy viendo, pero son detalles que ni se notan en la jugabilidad. O sea, está hermoso esto. Y ya de por sí uno dice, bueno, ya estamos, ya tenemos esto. Uno dice, esto está bien para jugar ya, pero ya nos muestran esto y ya no queremos volver a esto. O sea, son colores más vivos, se nota la diferencia y el amor que le están dando al juego. Y bueno, finalmente, y antes de terminar, quiero pasar a mostrar una cosa de la página. Sin antes decirle que recuerden comentar, chicos. Recuerden comentar, si no le dieron like, denle like. Pero comenten porque voy a estar leyendo sus comentarios en el próximo video, ¿sí? Este se está haciendo muy largo, así que vamos a dejarlo para el próximo. Pero comenten porque ya saben que les respondo a todos y los leo a todos, ¿sí? Así que nada, espero tu comentario respecto a qué opinas de esto que son las mejoras continuas de Sparking 0 y del modo, ya saben, ¿no? El modo más 13 de Dragon Ball Sparking 0. Ahora vamos con la última parte. Y con esto quiero decirles si recuerdan cuando antes hacíamos los análisis, que aparecían los personajes y que aparecían todo en chino y las traducciones eran raras, eran muy raras las traducciones. O sea, por ejemplo, te aparecía Goku como Sun Wukong o cosas porque estaba en chino traducido al español, una cosa rara. Entonces ahora tenemos lo siguiente, tenemos que en la página oficial de Dragon Ball Sparking 0 en inglés, sí, que de hecho te la traducen también al español, está bueno eso. Ya no empiezan a aparecer los personajes jugables. Y si hacemos clic, tenemos la imagen del personaje en muy buena calidad. Por ejemplo, Goku inicio, Goku medio. Fíjense qué lindo que se ve. Goku medio Super Saiyajin, Goku Z final. Y nos muestran imágenes que por ahí no la habíamos visto algunas. Goku Z final, que está buenísimo. El Super Saiyajin 2 Z final. Y repito, imágenes que si bien la vimos están captadas muy lindas. Goku de Super, sí, fíjense la diferencia de cómo se ve. Se ve bastante distinto. De hecho el Goku, fíjense que yo noto mucho en las puntas del pelo que cómo le cambia a uno y el otro. Goku, bueno, esto es lo que hablábamos, ¿no? Fíjense que la diferencia de las puntas, o sea, es muy notoria entre uno y el otro. Después el Goku Super, que ya pone la imagen nueva. Luego el Goku Super Blue. Y luego ya empezamos con Vegeta Explorador, Vegeta Osaru, Vegeta Inicio, Vegeta Super Saiyajin Inicio, Super Vegeta, que este va a ser súper importante al parecer. Vegeta Z final, Vegeta Z final Super Saiyajin, Super Saiyajin 2 y Majin Vegeta, que parecería que lo van a poner con el Super, con el Vegeta final. Pero bueno, vamos a ver, porque están dividiendo Z final de Majin Vegeta, así que eso también significa que por ahí está como en Budokai Tenkaichi 3, Después Vegeta Super, que también mejorado, fíjense los gráficos mejorados. Vegeta Super Saiyajin, Vegeta Super Saiyajin Dios. Y ya así seguimos, nos empieza a aparecer esta imagen de Vegeta, que creo que es antigua, porque si vemos las mejoras que hay, esta ya la deben haber mejorado también. De hecho, fíjense que esta la mejoraron, ahora que lo estoy viendo, no lo había visto, pero esta también está mejorada comparada a la del tráiler. Miren, de hecho si se fijan no estaba esa toma, ahora estoy viéndola, no estaba, al parecer no estaba esa toma. Yo la veía rara, es distinta a la otra, sí era distinta, miren, no estaba. Bueno, ya está, mejorada ahí también la del Vegeta. La cara bueno, vamos a ver cómo se ve después, ¿no? Pero está como rarito. Luego el Piccolo, que ya habíamos visto, este quedó igual. Krillin, Yamcha. De hecho tendríamos que ver si están iguales, porque yo estoy viendo que tienen mejores sombreados, o me está dando la sensación. Tenshinhan, Trunks,
Trunks del futuro. Tendremos que ver, ¿no? Después esto. Bueno, en otro video lo vamos a analizar bien. Pero díganme en los comentarios si notan mejoras también en estos personajes. El Cell, que de hecho el Cell guarda con el Cell, está distinto también. Lo veo distinto, o es mi imaginación, no sé. Majin Buu, Mr. Satan, Android 17 de Super, Android 18. Bueno, estos los veo iguales. Broly de Super, Broly de Super Super Saiyajin. Y aquí, qué raro que no nos ponen. Ah, nos lo ponen después, claro. Jiren, Bergamo, Super Trunks, que se ve increíble Super Trunks. Dispo, luego Kakunza, que otra toma que no se había visto. Maestro Roshi Full Power, Nappa, que el sombrero está muy bien también. Y acá, otra vez, ¿por qué nos ponen Burta? Es Buder. Pero bueno, no sé, está mal la transcripción. Topo, Jace, sí, muy bonito el Jace también. Kale, Super Saiyajin Berserker, por supuesto. Y aquí el Broly Super Saiyajin, poder total, máximo poder y hit finalmente, que esta toma no sé si se vio también. Y ahí estaríamos con todos los actuales, los que tenemos actuales de Dragon Ball. Así que chicos, si el video les gustó, recuerden darle me gusta. Si no lo han hecho aún, suscríbanse y activen la campanita con todas las notificaciones para que les lleguen los videos. Y nada chicos, nos vemos en el próximo video, ¿sí? Hasta la próxima.